¿Qué tal? Buenos días este jueves, como todos los jueves. Hoy tenemos el gusto y el privilegio de que nos acompaña una persona que, bueno, en el devenir arquitectónico de Yucatán ha tenido un papel importante. Él en este momento nos viene a hablar de la consulta de ciudadana sobre movilidad. Él es el arquitecto Edgardo Bolio Arceo. Él es director de planeación en el Ayuntamiento de Mérida y nos va a hacer el favor de responder a las interrogantes que tengamos don Raúl Arceo. Buenos días. Don Freddy Potter, que nos acompaña este jueves. Pues la mera verdad, es un verdadero gusto estar aquí. Y si la conversación va a tener el mismo tono del preámbulo, de los prolegómenos, está garantizado que va a ser una maravilla. Va a ser una cosa extraordinaria. Nos Gracias. comprometemos a que sea mejor. Gracias, muy amables. Arquitecto, y el tema ese de la consulta ciudadana, ¿por qué no nos explicas medianamente de cuál es la intención de hacerla? La calidad. Sí. Tú sabes que sí. En estas épocas de transformación del país, pues se ponen mucho en duda los mecanismos de los participación. Mecanismos de consulta, Sí, todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué no nos bueno, primero, orientas? Se trata del Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Movilidad urbana, ¿tiene que ver con camiones? Sí, tiene que ver con todo el tipo de okay. Peatón, ciclista, taxi, camión de carga, transporte. Que llega a ser el coco de muchos ayuntamientos. Bueno, en realidad, dentro de los temas que a la ciudadanía le interesan, el tema de movilidad es uno de los 2 o 3 más relevantes, recurrentes, y que en la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo fue altamente mencionado. Okay. Entonces, bueno, se trata de generar un plan estratégico de gran visión para 20 años de cómo abordar el tema de la movilidad. Entonces, durante 18 meses hemos estado trabajando y tenemos una versión preliminar. Okay. Esa versión preliminar la estamos coordinando desde el INPLAN, pero lo que me da mucho gusto decir es que no lo hicimos nosotros solos, sino que invitamos a cerca de 25 dependencias, organizaciones, universidades, grupos empresariales que han estado reuniéndose con nosotros una vez al mes durante 18 meses. Y finalmente tenemos ya una versión preliminar que yo podría decir con mucho gusto que pues fue trabajada de manera colaborativa, ¿no? Termina esta versión preliminar y el alcalde nos pide que pues no es suficiente y que conviene, que es necesario, que la nueva tónica es que la ciudadanía conozca, consulta, valide, enriquezca la propuesta, participe, antes de que formalmente se dé a conocer. Y esa es la razón por la que se abre un proceso de consulta ciudadana. Perfecto. El documento está disponible para el documento revisar. Está disponible para revisar y además también lo presentamos, porque tenemos 3 mecanismos para esta consulta. De acuerdo. Una es utilizar una plataforma digital, la misma que se utilizó para el Plan Municipal de Desarrollo, que se llama la plataforma Decide. Entonces, si una persona quiere consultarlo, entra y pone decide.merida.gov.mx. Y ahí aparece... Decide de decidir. Del verbo, sí, de decidir. Entonces, entras ahí y aparece un icono que dice plan de movilidad, entras ahí y tú puedes simple y sencillamente observar la página y ver el contenido, o puedes participar haciendo propuestas, o votando, o marcando tu preferencia, o hacer comentarios, o lo que quieras. Para que tú tengas oportunidad de interactuar, tienes que registrarse, porque las intervenciones no son anónimas. Perfecto, claro. Entonces, tú te registras, te mandan una clave a tu correo que tú hayas mencionado, y con esa clave entras. Entonces, se va a encontrar en esa plataforma 6 pestañas. Las 3 primeras expresan lo que nosotros estamos dando a conocer. Perfecto. La primera es el proceso, cuál fue el mecanismo, la metodología, quiénes participaron, todo eso. El segundo es las ideas detrás del plan. Nosotros le llamamos el nivel conceptual.
Aquí está la visión, los objetivos, los escenarios de futuro, la visión conceptual de la movilidad y de la planeación de la movilidad. Y el tercero habla de las estrategias para llevar a cabo esa visión. Entonces, a mí me pareció que algunas personas consultarían esto con más facilidad si tiene componentes gráficos y visuales, claro, y que fuera más amable. Entonces, se hicieron como que dos cosas, ¿no? Un PowerPoint con imágenes, que es, digamos, una persona que quiere con facilidad darle una idea de qué se trata, ve el PowerPoint y se entera. Si quiere leer el texto completo, descarga 100 páginas y las lee. Si quiere ver los planos, descarga los planos. Si quiere ver las encuestas, o sea, lo que cada quien que tanto quiera conocer, ¿no? Y después de esas tres, hay otra pestaña en donde uno puede hacer las propuestas. Ahí, al abrir esa pestaña, en el momento de ahorita, antes de venir, habían 121 propuestas. Pero sé, por las personas que están subiendo las propuestas, nos han llegado muchas escritas a mano y las van a pasar a la plataforma y hay más de 100 más. O sea que este fin de semana ya habrá más de 200 propuestas. Ha tenido buena participación. Sí. Hay una guía hay una orientación para que la persona ponga al su entrar a la página, hay un pequeño video, un video breve que explica cómo se puede actuar, pero digamos en forma muy sencilla. Nosotros organizamos todas estas estrategias en 6 paquetes. Okay. Uno trata de transporte público. De acuerdo. Otro trata de ciclistas y peatones. Otro de vehículos particulares. Otro habla de transporte de carga. Otro, todo el tema que tiene que ver con normas, reglamentos, financiamiento, institucionalidad, los mecanismos de gestión. Y uno más sobre los temas de ciudad, calles, espacios públicos, la infraestructura de la movilidad, ¿no? Entonces, uno, si además de eso quiere opinar sobre otra cosa, también lo puede hacer. El tema de cultura ciudadana. Está metida la cultura ciudadana en todos de manera transversal, porque el plan, tradicionalmente los planes de movilidad hablan de los modos de transporte. Aquí habla de los modos de transporte, pero habla también de dos cosas más. Habla de la ciudad, que es el escenario donde se da la movilidad, y lo más importante, de las personas, los ciudadanos, la cultura ciudadana de la movilidad, la transparencia en la toma de decisiones, la gobernanza, la cultura y la participación democrática en el tema de la movilidad. Entonces, pues de alguna manera es una visión, voy a decir, digamos, de avanzada, ¿no? Para abordar un tema que podría ser muy técnico y que al fin y al cabo en realidad es un tema muy complejo porque tiene aristas de toda naturaleza. Oye, arquitecto, tú has estado participando desde hace muchos años en temas de la planeación de la ciudad, ahora es el plan estratégico. Sí. ¿Cómo garantizar? Yo he conocido igual diferentes modelos, esquemas, instituciones, organismos, consejos, como se llaman, para la planeación. ¿Cómo garantizar que eso que va a quedar en papel termine en acciones concretas? Porque es difícil mover la maquinaria, no solamente burocrática, sino también de la sociedad, ¿no? Porque hay que hacer converger muchísimos intereses. Entonces tú vas a hacer una obra y se vuelve un problema. Bueno, ¿no? así una respuesta directa es que nada garantiza nada. No, pero ahora le estamos apostando a algunos elementos que contribuyan a que sí ocurra. Y entonces esos elementos que garantizan que sí ocurra son, el primero, que el proceso de la elaboración de la propuesta ha sido colaborativa y están participando. Lo mismo está la alianza o la unión de camioneros, los cicloturistas, la policía, las universidades, está participando la Cámara de Comercio, está participando la Federación de Colegios de Profesionistas, está participando el IMDUT, el grupo de regidores. O sea, hay un grupo sumamente plural, amplio, que se reúne mensualmente para acordar. Yo, si valorara, digamos, las bondades de la propuesta, pondría que una de las bondades mayores, más que técnica, es la
la posibilidad de la construcción de acuerdos. Claro. ¿No? No garanticen, que vayan en el sentido de que podamos pasar, que minimicen los riesgos y que podamos pasar de la idea a la acción. Yo me acuerdo, arquitecto, que en la época de Ana Rosa, creo que en el segundo periodo, ella trató de armar un tema efectivamente con los camioneros. Con los camioneros y todo, pero como no tenía buena relación con el gobernador, ahora se puede decir, Pero no tuvo nada que ver eso, ¿eh? Por el tema de las leyes de... Yo te puedo garantizar que no tuvo nada que ver eso. Fue un boicot que hicieron los mismos que le dijeron que estaban de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Sí, Así claro, fue. Bueno, claro. Exacto. Pero un conflicto, sí, un conflicto muy grave. Fue un conflicto muy grave, sí. Tomaron el palacio y se armaron los pescozones. Ya conociendo eso y esa visión interna que tú tienes del problema, no hay nada que podamos hacer para evitar que eso pase, realmente. Claro. Pero sí estamos teniendo por lo menos la previsión de involucrarlos a todos para que ninguna propuesta se quede al aire. Mérida, como cualquier lugar, no estamos exactamente en la misma posición que estábamos hace 20 años. Han cambiado las cosas, sí. Y las oportunidades para atender y resolver los problemas pues tienen otros componentes, ¿no? Es una ciudad más grande de entrada. Es una ciudad más grande, hay varias fuerzas, ya digamos, aún dentro del sistema de movilidad y de transporte, no es solamente más estaba el fútbol. Claro, entonces hay otros actores en juego, claro. Y bueno, evidentemente tiene una componente de, digamos, de gestión, es la manera más elegante que busco como para decir, digamos, de conflictos de fuerzas, de intereses, de roles, de responsabilidades que entran en juego para que al fin y al cabo las cosas ocurran o no. Oye, arquitecto, creo que una de las cosas que a muchos yucatecos les daría certeza, seguridad y sobre todo les ahorraría esas horas que pasan en el transporte público es que, por ejemplo, hubiese un sistema de transporte urbano en el que tú con una tarjeta pudieras subirte a cualquier autobús. Te pongo un ejemplo. Si tú vives en Canacín, no puedes irte a Cholul porque no hay un camión que vaya directamente, que haga todo el circuito periférico. Así es. Te tienes que ir al centro y del centro te tienes que mover hacia el otro lado. Y eso implica, obviamente, dos tarifas, 4 tarifas si lo ves. Y mucho tiempo. Y mucho tiempo, ¿no? Claro. Y entonces, cosas como esas que yo creo que son de primaria realmente. Hay un circuito Colonias, creo que ese sí lo hay, ¿no? Que recorre todo el circuito Colonias, pero no tenemos la otra... El periférico. El periférico, y no tenemos la manera de cómo hacer más sencillo. La transferencia multimodal. Sí. De hecho, el gran objetivo, la gran visión que tiene el programa no es hablar de un sistema de transporte o un sistema de bicicletas o un sistema de taxis. Estamos hablando de un sistema integrado que funcione de manera articulada y bajo una lógica que se complementa de movilidad para garantizarle a las personas el derecho de acceso a los bienes y servicios y los beneficios de la ciudad. Y que por lo tanto la gran palabra es transferibilidad, multimodalidad, integralidad, complementariedad, puras palabras elegantes. Claro. En esta integralidad del plan, están contemplando también el tema metropolitano, porque ya es complejo. Fíjate que en la parte esa que yo te decía, las ideas detrás del plan, en la parte conceptual que está ahí mismo, se habla de cuáles son los enfoques con los que se debiera abordar la movilidad, y fue el resultado de grandes sesiones de discusión. Y bueno, normalmente el criterio número 1 o casi único es el de eficiencia. ¿No? Evidentemente tiene que estar. Claro. Pero además de la eficiencia, aparecieron cosas como, por ejemplo, la seguridad, accesibilidad, género, claro, innovación tecnológica, funcionalidad, aspectos de calidad ambiental, visión metropolitana. Claro. ¿Sabes quién dice todas esas palabras? Los habitantes de Mérida. Los habitantes de Mérida en realidad tienen una visión muy generosa
y muy, digamos, como que de avanzada, ¿no? Les gustaría una Mérida cosmopolita. Les es gusta, la o sea, realidad. eso es, o sea, lo que, a dónde, o sea, pero no están diciendo que pase el camión en la puerta de mi casa y que me espere hasta que yo me termine de peinar. Claro. No, están hablando de necesitamos que, o sea, están hablando de cosas, Certidumbre de horarios, están hablando de cosas paraderos. importantes, ¿no? Y esas cosas importantes están expresando también una madurez de una sociedad en la que nosotros a lo que le estamos, el punto de partida, es decir, todos los habitantes, todas las personas que estamos aquí, somos expertos en vivir la ciudad. Claro. Y como tal, nuestra opinión tiene la validez De alguien que la de padece nuestra o experiencia. que la disfruta. ¿No? Claro. Es decir, no tengo que ser un especialista en logística de flujos de carga, ¿no? o del transporte, o de los costos, ¿no? Pero yo vivo y me muevo todos los días en la ciudad y tengo comentarios. Lo mismo podría ser de decir que para caminar da un trabajo horrible estar en las banquetas, o que Sí, si no hay horrible. rampas, o que si la señalética es no sé qué, o que si el cruce peatonal, o que si hay congestionamiento de coches, o que si el horario en que vienen los camiones, o que si no sé. O sea, hay temas de todo. En cualquier conversación, en cualquier familia, con cualquier persona. Quiere decir que todos, podríamos aportar, enriquecer y de alguna manera pues contribuir a una transformación positiva. Oye, arquitecto, veo que tú estás muy metido en el tema urbano, ¿no? Y en parte de esta visión que tienen ustedes, ¿han considerado, por ejemplo, que un foco de concentración de gente es el mercado? Sí, así es. Es un foco de concentración de personas. Y como veo que hay esa reticencia a dejar que los paraderos del centro permanezcan, ¿no sería inteligente, por ejemplo, sacar el mercado ya de la ciudad y armar ahí en esa zona que es el corazón del centro una central de autobuses urbanos que sea el punto de referencia de ahí de salida de mucha gente? Digo, te lo digo Sí. a partir de la experiencia que he tenido Sí. cuando viajo. Cuando estamos hablando del tema de la movilidad, Ajá. te decía que lo que es interesante de esta propuesta es que no solamente habla de los camiones o de los taxis, Claro. sino también habla de la ciudad, y por lo tanto es fundamental conectar la planeación de la movilidad con la planeación de la ciudad. Exacto. Y que el tema no solamente se remite a calles, sino también a usos de suelo y a la utilización del espacio público y al diseño urbano. Es decir, cómo estos ambientes, las calles, los espacios, son adecuados a esta visión que quisiéramos tener, o sea, a la visión que estamos construyendo y al objetivo que queremos alcanzar. Platicábamos ayer con una persona y me decía, ¿te imaginas qué bonito sería ese centro histórico de Mérida, completamente peatonal, en el que el ayuntamiento ya no haga más que eventos formales, de protocolo en la sede del municipio, que Palacio de Gobierno sea un gran museo y una gran casa? Dice, y todo el tema de tramitología que se dé en el centro estuviera desplazado a un área administrativa. Una de las cuestiones fundamentales es que todos los temas de ciudad son temas en los que más o menos tenemos 1 millón de opiniones diferentes. Claro, por supuesto. El gran, digamos, uno de los grandes retos es la construcción de estos acuerdos para avanzar en una dirección en la que todos estemos se mueva, ¿no? Porque para cada opinión hay 10 en contra, claro, ¿no? O matices de la misma opinión. Entonces, yo lo que de alguna manera diría, bueno, vamos poco a poco. El plan en este momento no está ofreciendo o no va a ofrecer una solución de decir, se va a pavimentar la calle de tal tramo, o se va a hacer esta escarpa, o se va a hacer este cambio de ruta. Claro. Pero sí va a establecer las grandes directrices, las estrategias y las acciones clave. Y nos está haciendo falta escribir el capítulo final que se va a hacer a partir de esta consulta. Esto nos va a dar 3 cosas que ya quedó acordado con el alcalde. 1, la identificación de los grandes proyectos estratégicos de ciudad que requieren tiempo, esfuerzo y dinero, que son indispensables de hacer,
lo mismo en temas legislativos, que en temas de infraestructura urbana, que en temas de concertación u organización de grupos. Número 2, los proyectos piloto que estamos en disposición de arrancar en enero del 2020, o sea, dentro de 3 meses. Ajá. Y número 3, ¿cuáles son los compromisos que el ayuntamiento asume como interlocutor válido en el tema de la movilidad? En este momento, el propio ayuntamiento no tiene una estructura institucional al tema de la movilidad. Por lo tanto, en algún momento ha habido esta confusión si es o no un interlocutor de la movilidad. Claro que lo debe de ser. No, por supuesto. Y que aunque no tiene que ver con la concesión de los transportes públicos, eso no quiere decir que no tenga voz, injerencia y responsabilidad y atribuciones que las propias leyes y la Constitución le dan a los municipios para participar como un interlocutor válido en ese y en muchos otros temas. Y por lo tanto tiene que responsabilizarse de su parte y además jugar un papel de facilitador, coordinador de diferentes grupos, ¿no? Pero además el crecimiento de la ciudad está exigiendo que haya orden. En Así casos, es, ¿no? sí. Pero además aquí se concentra el 60% de la población del Estado. Claro. Entonces, además ya estamos teniendo la zona conurbada de Humán, la zona conurbada de Canacín, la zona conurbada de Concal, la zona conurbada de Cauquel, la zona conurbada de... Sí, así es. Por eso, aunque las atribuciones de este plan que estamos haciendo pues se circunscriben al territorio del municipio, la mera verdad, nuestros ojos pueden ver más allá de las fronteras. Claro. ¿No? Y es necesario, tienen que ver. Claro. Todo mundo dice, no, o sea, vamos a poner aquí, esta calle marca que este es un municipio, pero los flujos, los movimientos y los servicios. En los servicios, entre los bienes, las personas, las necesidades, no cambian con una calle. No, entonces, es fundamental trabajar también en equipo con los municipios vecinos, ¿no? Vamos poco a poco, pero está dentro del planteamiento que la visión tiene que ir allende los límites estrictos. Arquitecto, sí. Primero hay que decir que desbancó al campechano. No ha parado de hablar. Es más, hasta el tabasqueño me ganó. Bueno, pero sí lleva pocos minutos. Algunas preocupaciones. Obviamente esto es un tema muy amplio. Además, hay que tratarlo con mucha seriedad. Es un problema que tiene que ver con la historia del desarrollo de esta ciudad, pero algunas cosas rápidamente. En relación a eso que comentaba Francisco precisamente, es el asunto del crecimiento. Es algo que a mí en lo particular me preocupa. Yo tengo como 54 años viviendo en la ciudad, no tengo muchos, pero yo ya la vi cuando el camión ese rojo llegaba allá a la Cruz de Galvez y había un montón de vacas. Sí. Entonces, y ahora ya no la veo. Las vacas siguen estando. Yo vivo allá por la colonia de Chichén Itzá y ya no veo dónde termina la ciudad. Yo creo que ya llegó a Chocho o a no sé dónde, o casi a Tishpehual. Entonces, ese es uno de los asuntos que quiero preguntarles si lo están considerando, no en el sentido nada más de qué hacer con eso, sino cómo resolver el problema de un crecimiento que estamos viendo a la larga, que es un crecimiento desordenado. Sí. Que es otro asunto, ¿no? Que no es culpa de una administración, sino es un problema del desarrollo de la ciudad. Está clarísimo que hay corresponsabilidad y en la planeación del ordenamiento del territorio y del desarrollo urbano, el municipio tiene responsabilidades. Ahora existe un programa de desarrollo urbano que se aprobó hace poquito y que muy pronto se han identificado necesidad de ir fortaleciendo algunas cosas, ¿no? Muy pronto se verá que se va a abrir un proceso para ir, digamos, actualizando y fortaleciendo el propio instrumento de planeación. Porque el tema de la expansión urbana y de esta dispersión, pues a todos nos afecta. Sí. Y el asunto de la consulta, esa consulta que plantean es exclusivamente en la plataforma. No. Hay 3 mecanismos. Nos hemos referido principalmente a la plataforma, pero hay otros 2. Los otros 2 es que organizamos unas sesiones presenciales, como para tener una conversación con los interesados
y después se ponen unas mesas con cada uno de los temas de manera que ellos puedan externar sus opiniones en la mesa que quieran o en todas. Okay. Y el tercer mecanismo es, para algunos ciudadanos es más práctico, más cómodo hacer un escrito y entregarlo en papel. Si así lo desean, en los bajos del Palacio Municipal, en la ventanilla de atención ciudadana, se reciben estas propuestas, y lo mismo en el Instituto Municipal de Planeación. ¿Que hay algún organismo que le vaya a dar, independientemente de que el Cabildo le vaya a dar seguimiento a lo que quede plasmado en el plan? ¿Hay algún organismo, consejo que vaya a dar seguimiento? No, esos son precisamente de las responsabilidades municipales que se derivan, dado que no existe una fortaleza institucional en la materia. Es fundamental que exista una entidad, un consejo, un grupo que tome decisiones, unas atribuciones que estén claramente establecidas y hasta un presupuesto, claro, ¿no? Recursos humanos, materiales, para poder operar este tema, ¿no? Entonces, esos van a ser parte de los compromisos que la administración municipal va a asumir en forma progresiva, ¿no? No quiere decir que al día siguiente ya haya todo, pero y también vemos que estos procesos de la elaboración del documento pueden ser los semilleros para estos consejos que van a contribuir a orientar las políticas públicas. ¿Y los plazos hasta cuándo tiene la gente para poder opinar? En este momento, hasta el fin de mes de septiembre. Septiembre. Sí. Okay. Entonces yo de verdad quisiera, bueno, ya vieron que soy muy apasionado. En tu tema. La verdad, yo creo que es una magnífica oportunidad de opinar. Y no solamente de opinar, sino también después de contribuir a que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Entonces, pues la invitación es a ser partícipes de un proceso de gobernanza pues en este caso de la movilidad, pero estamos hablando de la toma de decisiones en general de la vida de la ciudad. Y en tu experiencia, que has estado ya en varias administraciones municipales, ¿es la tercera? Sí. Aunque fue el final de la sí. En total he estado 5 años en el INPLAN. 5 años. ¿Has visto que, cuando menos en el tema del INPLAN, lo que ustedes han estado proponiendo, se le ha estado dando seguimiento a los temas? ¿Ha habido continuidad? Sí, efectivamente que sí. Y también ahora percibimos que de todas maneras eso no es suficiente y hay que irlo alineando, fortaleciendo de diferentes formas. Por ejemplo, el último programa de desarrollo urbano se aprobó hace 2 años, sí, pero de allá a hoy ha habido un avance de otros estudios, otros planes, otras cosas que también son a favor de la ciudad y que no necesariamente estaban tomados en cuenta en ese momento. Entonces, bueno, conviene de vez en cuando hacer un corte de caja, integrar y fortalece uno a otro, ¿no? Y entonces, bueno, esto permite tener también cierta certeza en la decisión de mediano o de largo plazo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por último, en relación a eso del transporte, efectivamente, pues está bien planteado el tema, ¿no? Que está es amplio, la integralidad. Pero de cualquier forma, yo creo que pues quienes hemos vivido aquí bastantes años, más de medio siglo, hemos observado cómo se ha desarrollado el asunto del transporte. Y hoy es un problema bastante serio. Bueno, los que usamos el servicio, tenemos que formar largas filas para subirnos un camión, etcétera, etcétera. Los costos no son muy adecuados. Los sistemas alternativos como los taxis son, son un asalto. Sí. Esos nuevos sistemas que han entrado, no digo el nombre para no hacer propaganda, de repente te dicen que la tarifa es 50 pesos, cuando normalmente cobran 30, sí. Y bueno, yo creo que esas cosas también hay que ordenar porque esto va en contra de los intereses de los ciudadanos, sobre todo en una situación de precariedad que vivimos, porque todo parece muy bonito y que somos la segunda ciudad más segura del continente y todas esas cosas, que además van a hacer que crezca la ciudad, a mi juicio, ¿no? Claro. Porque ante ese dato, esa expectativa, mucha gente viene, entonces ahí es donde ustedes van a tener que resolver una serie de problemas, incluso del transporte. Efectivamente. El propio asunto de la seguridad en el transporte. Claro. Bueno, pues ¡uy! ya me metieron tarea. ¿Para qué dejarlo hablar? Está muy bien. Pues mira, yo creo que valdría la pena que nos comprometiéramos a que estés con nosotros otra vez. ¿Qué les parece si cuando termine el proceso de la consulta, nosotros tenemos el compromiso de entregar el documento ya
formalmente el día 6 de noviembre. Okay. La consulta debe terminar el 30 de septiembre y vamos a tener más o menos un mes. Y mientras, mientras comes tu pibe vas a estar armando el tema, ¿no? Tengo que limpiar la hoja, tengo que el espelón, tengo que matar gallinas. Muy bien, pues, que me inviten y les comento cuál fue el corte de caja al término del proceso. Ahí le mandas un coscorrón a tu Muy bien, vamos a despedir al arquitecto y seguimos en este programa en unos minutos más. Gracias. Caballeros, ustedes son muy amables. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Este tema de la integralidad y del desarrollo de la ciudad. Movilidad. La movilidad, todo ese tema, es importante que lo tengamos. Ya cumpliste con tu papel de anfitrión. Y debe de ser. Lo que sí es verdad, Freddy, es que el crecimiento urbano de la ciudad de Mérida es impresionante. Yo que soy asiduo lector de muchos periódicos, sobre todo de carácter financiero y los mal llamados nacionales, que de nacionales tienen la concentración además de la Ciudad de México. No hay día en que no me tope yo con una o dos o tres notas de Mérida. ¿Qué me está preocupando? Me está preocupando lo que para muchos es un gran desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, en el sureste solamente hay dos estados que tienen un desarrollo. Uno que está frenado, que es el de Quintana Roo, y otro el de Yucatán, que se habla de un aceleramiento, ¿no? Estamos junto a un estado como Campeche, como Chiapas, que son estados que tienen dramáticas cifras de desempleo, pero dramáticas cifras de desempleo, y que pareciese que la única similitud que tenemos en Yucatán y en Quintana Roo es la zona del Bajío, Querétaro, toda esta zona de Aguascalientes, que están medianamente funcionando muy bien, y que al parecer pues, nos vamos a convertir en islas muy atractivas para muchísima gente y desgraciadamente también para la delincuencia. También para pues claro, ¿no? Tanto el pueblo bueno como el pueblo malo. Pero yo creo que no hay pueblo malo, no hay pueblo malo. Ponemos una gran manta en la frontera de Campeche y en la frontera de Quintana Roo que diga fuchi guácala, piensa en tu madrecita. Yo creo que los delincuentes van a repelerse, ¿no? Se repelen y ya con eso se van a matar. Pero la otra parte que me preocupa es cuando tú le dices a un empresario, si no me pagas esta factura y estos impuestos, te voy a meter por delincuencia organizada al bote. ¿Tuviste oportunidad de leer el presupuesto? De revisar un poquito le di una leía muy superficial, pero sí tengo claro que no entiendo qué pasa. En virtud de que globalmente el presupuesto aumentó como puede aumentar normalmente en un 4.4%. Eso significa que están ajustando a la inflación, vamos a suponerlo.
también significa que el dinero que se destina para 2020 es el mismo dinero que se destina se destinó para 2019. Entonces yo no entiendo por qué hay cantidad de instancias gubernamentales o instituciones o dependencias que están sufriendo recortes. Yo quiero preguntarme, ¿y entonces el dinero a dónde va? ¿O a dónde va a ir? Bueno, de entrada Yucatán tiene 4,000 millones de pesos menos en ese presupuesto. Entonces, por ejemplo, la Comisión Nacional, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, le recortaron como el 40%. 40%. De lo que le habían recortado antes la mitad, ahora le recortaron. O sea, nos quedamos con 3,528 millones de pesos. Entonces, ya no, otras dependencias han sufrido recortes. ¿Y dónde estuvo el grueso del recorte? ¿En Pibay? ¿En Pibay. Allá estuvo la mayor parte del recorte, pero en todas partes. Bueno, en los gastos administrativos solo tenemos 157 millones de pesos. Para operación mínima. Sí. Yo no entiendo qué va a pasar. Yo no creo que ni va a haber para las liquidaciones de, va a terminar de los siendo desempleados que van a ver pronto anunciaron 10,000 despidos. Hoy casualmente. Bueno, y hoy casualmente acaban de esos anunciar. Nos van a tocar algunos a nosotros. No somos muchos, pero ¿con qué los van a liquidar? Acaban de anunciar en una reunión que tuvo ayer el presidente, hoy se hace público, de que todas las normales rurales que hay en el país van a tener automáticamente. Sí, no todas las normales rurales, todas las normales. Todas las normales. Públicas van a tener pase automático a un empleo sin importar el número de egresados. O sea, lo cual es incongruente con lo que estamos viendo y con lo que está plasmado en el presupuesto. Pero tampoco va a ser así, Paco. O sea, es imposible que les des chamba a todos los egresados que salgan. A ver, ¿y cómo vas a seleccionarlos si no vas a poner exámenes? No, pero además es imposible. Es que estamos viendo el país de la mediocridad absoluta, porque tú, en lugar de que a la gente que tiene méritos, capacidades y todo, que la incentives para salir adelante, estás haciendo... Sí, que haga mérito. Estás haciendo lo opuesto a todo mundo. Oye... Pase lo que pase, yo voy a conseguir chamba. Tenemos claro que hay muchas personas, muchas muchachas incluso, que las mandan en esa tradición machista muy mala mexicana, de que mandan a la muchacha a la escuela mientras se casa, mientras consigue con quién se cansa, ¿no? Entonces la mandan a la normal, y, oye, pues ahí, a ver qué sale, ¿no? Y la chamaca sale embarazada, tiene un hijo, la madre, y de repente dices, bueno, está bien, yo estoy de acuerdo. El muchacho que entra porque su papá lo obliga, lo fuerza, pero que el chamaco no quiere estar fumando marihuana, quiere estar echando despapalle, también lo mete. Que no son la generalidad, porque hay gente valiosa que realmente entra a la escuela porque no le gusta cómo vive y quiere salir de eso. Y en lugar de que tú incentives a quienes te acreditan que están verdaderamente aprovechando lo que se está invirtiendo como sociedad en ellos, pues lo universalizas y es para todos igual. Yo, desgraciadamente, dicen que la igualdad, que es muy bonito hablar de igualdad cuando la desigualdad la padecen otros. Pero aquí no somos tan iguales todos. No son iguales los de Tullehualco, los de Milpalta, los de Iztapalapa, los de las Lomas, de Polanco y el Pedregal. No son iguales. La ley de la Ciudad de México los considera iguales, pero los de Tullehualco, los de Milpalta y los de Iztapalapa no tienen agua para vivir. Les cobran 30 pesos al mes de agua por un agua que no les llega. Y los otros señores del otro lado les cobran igual los 30 pesos, pero llenan su alberca, riegan su jardín, lavan el coche, lavan al perro. Y dices, bueno, entonces no somos tan iguales. Entonces yo sí creo que debiéramos empezar a hacerle entender a este señor que ese México utópico en el que él está viviendo, pues yo respeto que tenga otros datos, pero no es lo que yo veo todos los días. El problema es que estamos camino a una especie de descarrilamiento gubernamental. ¿Por qué? Porque no estamos generando las bases para que haya un crecimiento económico y a partir de ahí se puedan resolver los graves problemas que ya tenemos y que van aumentando esos problemas. Esos problemas no se han parado, siguen creciendo los problemas. Claro. Lo que no está creciendo es la economía. Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas? Y además estamos ante un programa, digamos, un programa de egresos, se llama, ¿no? Presupuesto de egresos de la Federación, un PEF, que no nos está diciendo, no nos está mandando buenas señales, ¿no? Hay un recorte brutal en la materia agrícola.
Entonces, ¿cómo vamos a resolver los problemas de nuestra independencia alimentaria? Que el tema alimentario es un asunto de seguridad nacional. Lo que se va a fortalecer son sus programas sociales. Sí, bueno, pero ¿a dónde nos van a llevar esos programas sociales? Eso es yo creo que por ahí va mantenimiento de la pobreza nada más. El dinero que se está recortando lo están llevando a esos programas asistenciales. Vamos a decirle netamente asistenciales. Que no los llaman sociales, pero en la realidad no son sociales porque no están resolviendo los problemas de la sociedad, están paliando. Y eso es asistencialismo, y el asistencialismo no sirve para generar la solución a los problemas de un país. Sí, en el caso de los programas que ellos mismos llaman para los ninis, porque en su documento así está. O sea, al final aceptaron para los ninis. Va a crecer de 900. Yo leyendo el programa ese, el plan, vi una cosa que me llamó la atención, decía, jóvenes escribiendo el futuro. Jóvenes construyendo el futuro. Escribiendo, no, así lo puso, así lo pusieron. Escribiendo. En el documento no original. Escribiendo. No, escribiendo, digo, está bien. No, pero sí terminan diciendo, este programa que es para los niños, o sea, que ellos mismos degradan a los jóvenes, va a crecer de 900,000 a 2.5 millones el próximo año. Pues mira, te voy a decir eso. Ese es el editorial principal del periódico Reforma el día de hoy. Dice, como la economía de México no debe ser manejada por los economistas, habrá que recomendársela a los santos. Pues para cumplir con los objetivos del proyecto económico 2020 se requiere un poco más que un milagro. Quienes sí saben de estas cosas, de las económicas, no de las religiosas, afirman que uno de los mayores defectos del presupuesto para el próximo año es que se basa en supuestos muy optimistas, sí, por no decir francamente ilusorios. Cosa de ver, dicen que se plantea que la producción del petróleo aumenta a niveles récord, pero no dicen cómo. Además, el país tendría que esquivar cualquier huracán que se acercara o un terremoto en su defecto, ya que no habrá fondos para desastres. Entonces, habría que tomar el dinero de otros fondos, de algún otro lado, ¿no? A eso hay que sumarle que todos los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán encontrar en los próximos 3 meses chamba. Pues el presupuesto para becas también se redujo, así que más vale que no pidan ni la suya. Y claro, más vale que la señora de la tanda pague el ISR, pues no habrá para manera de rescatar a Petróleos Mexicanos o la acusan de delincuencia organizada. Entonces dices, bueno, ¿en qué país estamos? ¿Tú te acuerdas, Freddy? Me imagino que sí te acordarás. Tú eres mayor que nosotros y lo digo como un halago. Así lo recibo. Yo por las cosas que... Todos son halagos. Jamás voy a sentir que es una ofensa. ¿Tú te acuerdas el ánimo popular o el ánimo generalizado en la sociedad que había en la época de Díaz Ordaz? Sí, sí. ¿Te acuerdas el ánimo popular que había en la época de Echeverría? También. Que se convirtió en frustración en buena época de Miguel de la Madrid. Sí, pero en la época de Echeverría como que llegó un momento al final de su periodo que... Sobre todo con la devaluación. Sí, pero además la gente como que empezó a sentir confianza. Ya Ajá. Después la perdió, pero hubo un periodo en que la gente empezó a recibir cierto bienestar. ¿Sí te acordarás de eso? Sí, ¿no? sí. Entonces, pero ya luego se volvió a caer. Que es prácticamente en el momento en el que el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional le dan ese gran impulso a México con los recursos para crear el Infonavit. Sí. Que es cuando empiezan a construir las casas. Y un montón de programas. Y un montón de programas que termina haciendo crisis a principios del gobierno de López Portillo porque ya no había... No, a finales de Echeverría pasa de 12 pesos, mejor 12.50 que estaba el dólar a 24. A 24. Y... Sí. Cuando llega López Portillo, que se encuentran de frente con este gran problema, les anuncian por abajo de la puerta que habían encontrado petróleo en Campeche, y eso le sirve a él para otra inyección internacional de recursos, que se vuelve cuando vamos a administrar la abundancia. Una luz que va creciendo paulatinamente y que termina haciendo crisis en los años de Miguel de la Madrid, cuando la inflación era una a las 5, otra a las 6, otra a las 7, otra a las 10 de la mañana, ¿no? Pero ahora yo no me explico por qué la esperanza está puesta en el petróleo si sabemos que ya están reducidas nuestras reservas. 1, 2, estamos importando crudo. A lo mejor la gente no lo sabe, vive en el pasado. Estamos importando una buena cantidad de crudo para esas refinerías que no están funcionando en su totalidad, a toda su capacidad. Y esa otra que están haciendo, que quién sabe cómo va a parar. Sí, además, mientras el mundo está yendo hacia las energías alternativas, este cuate
va para atrás con el carbón y el petróleo. El petróleo, el carbón. Pero además de eso, el asunto del presupuesto, yo leí que también Dos Bocas va a recibir un recorte. Y yo no entiendo por qué en ese presupuesto. Bueno, y el Tren Maya. Es el famoso tren del Centenario, que es la estrella, ¿no? La estrella de la administración, la estrella de la cuarta T. Pues también recibe pero además un recorte de 2.500 millones, ¿no? Es la mitad de lo que le dieron el año pasado. Pero además tendríamos que preguntar qué se hicieron con esos 5.000 millones de pesos. Estudios. Ayer creo declaró este famoso muchacho, Jiménez Pons. Que ese creo que ni siquiera conoce el trencito del Centenario, me hace saber, ¿no? Por lo que dice. Entonces, resulta que él dice que ese dinero se gastó en los estudios, en los pagos de indemnizaciones. ¿Y cuándo? Hay que pedirle cuentas. No, porque se supone que parte de lo que nos venden es que ya estaba lista la vía, ¿no? Pero además estamos recortando esa pequeña inversión que no es la que se requiere para la obra ferroviaria. Se decía de 1.500 millones de pesos. La aportación que se había calculado el gobierno federal era de 5.000 cada año, que además hay que decir de nuevo, vale la pena volverlo a decir, insistir, que es dinero que le quitaron al fomento turístico. Sí, claro. Y que además hay que decir también que el tren, la esperanza del tren es trabajar con los turistas. Entonces, ¿cómo trabajas con turistas si quitas el dinero para la promoción de esa actividad? Bueno, pero eso son otros datos, ¿no? Pero entonces ahora estamos hablando de que iban ellos a invertir 15.000 millones de pesos, o sea, iba a ser únicamente como el 10% de la inversión total y que el otro resto, 90%, lo iba a invertir la iniciativa privada nacional internacional, pero nunca hemos visto que un inversionista diga, yo voy a aportar 10 millones o 5 millones o 100.000 millones. O yo voy a donar mis gallinitas y nadie ha dicho esa boca es mía. Ellos lo bailan y lo cantan, como dijera mi abuelita, ¿no? Ellos solitos lo bailan y lo cantan. Yo diría que una estación aquí. O sea, el principal proyecto de desarrollo de este gobierno de la Cuarta Transformación, estamos viendo cosas que destacan una falta de seriedad y de oficio en el asunto de gobernar. Pero en todo. Entonces, ahora nos salen con que va a haber un recorte de 47% de ese dinerito que iban a dar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese tren? Que no lo queremos, que yo no lo quiero, ¿no? Pero bueno, ¿cómo lo van a hacer ellos? Yo no me lo explico. Claro, ya hablaron de ese nefasto sistema, según ellos, ¿no? El nefasto sistema neoliberal de las APPs, ¿no? Asociaciones públicas privadas. Ya dijo también ese jovencito, Jiménez Pons, que va a ser a través de APPs el resto del dinero. Pero también él más lo dice, nadie ha dicho nada que sí lo van a hacer. Y que finalmente lo vamos a pagar nosotros. Entonces, no que no vamos a pagar. Yo me acuerdo. En 30 años vamos a pagar nosotros. Bueno, así estamos pagando el Museo Maya. El Museo Maya. Y así estamos pagando el hospital de que de 400 y tantos millones subió a 4.000 millones, una cosa así. El hospital de Susulá tiene ese sistema y hasta hoy lo presentaron como lo mejor de los sistemas operativos y financieros y hasta hoy no ha entrado en funcionamiento completo ese hospital. Entonces no hay una certidumbre de que esos sistemas realmente funcionan. Y de lo que lo vamos a pagar nosotros, lo vamos a pagar. Eso no tiene duda. No hay duda que lo vamos a pagar. Funciona o no funciona, lo vamos a pagar. Ahora, ¿vieron ustedes la polémica que generó por un muy buen reportaje de Carlos Loret de Mola? Por el tema de Bartlett. Carlos Loret de Mola aparece una inversión de 800 millones de pesos en bienes raíces a nombre de Manuel Bartlett y a nombre de su concubina. De su concubina y de sus hijos. ¿Sí? El señor Bartlett sale a declarar, dice, en primer lugar, de una manera que a mí se me hace bastante desmesurada, porque lo acusan de sicario del periodismo, y a Loret, y le mandan una carta a Excelsior, por un artículo que escribe Leo Zuckerman sobre el tema, y la respuesta que Leo Zuckerman da a la muy grosera carta que le manda la CFE, que yo no entiendo por qué CFE se mete a defender a su director cuando no eran temas de CFE, eran temas privados. Y bueno, son dueños, son los dueños. Son los dueños. y le dice Leo Zuckerman, a ver, a mí me preocupa mucho el tono con el que usted se dirige a nosotros.
Y le voy a explicar por qué me preocupa, porque durante la época que usted fue secretario de Gobernación, apareció muerto un señor que se llama Manuel Buendía, y lo mataron con saña una persona que era empleado suyo, que es José Ángel Zorrilla, ¿no? Y a partir de eso empieza la discusión muy seria, y Manuel Bartlett vuelve a contestar y dice que a él nunca lo habían acusado del crimen de Manuel Buendía. no, de temas de corrupción. Que dice que él era un hombre impoluto en temas de corrupción y que nunca nadie le había hecho ningún comentario. Resulta que aparece una referencia de un libro en el que Andrés Manuel López Obrador, yo entiendo que él no se acuerde, porque yo también entiendo que él no escribe los libros, ni los lee. Él dice, lo acusa directamente a López Obrador, a Manuel Bartlett, de que él integraba una especie de cártel en el que habían cuestiones inmobiliarias, ¿no? En el 95, en un apartado llamado El Imperio de la Corrupción, del libro Entre la Historia y la Esperanza, López Obrador habla de las tranzas inmobiliarias de Manuel Bartlett, acusado del fraude electoral del 88 de Carlos Salinas, y cuenta con lujo de detalle cómo cuando en el gobierno de Mario Trujillo en Tabasco empezaron la urbanización de Villahermosa, y dice que, por ejemplo, cuando se proyectó la construcción del periférico, una elevada proporción de los terrenos baldíos comprendidos en el nuevo trazo de la ciudad pasaron a ser propiedad de los más encumbrados funcionarios públicos. En ese sexenio, por hablar de un negocio, los terrenos de Manuel Bartlett Díaz, que había heredado de su padre, Manuel Bartlett Bautista, fueron urbanizados de una peculiar manera. Bartlett hijo se asoció con el yerno de Trujillo, Ignacio Cobos, y ambos acordaron que éste se encargaría de introducir todos los servicios públicos: pavimentación, agua potable, drenaje, energía eléctrica, y una vez concluido el trabajo se dividiría por mitad el nuevo fraccionamiento, que usted debe conocer, si conocen Villahermosa, que es el residencial Flamboyanes. Ese es parte del negocio de Bartlett. Esta información se publicó en la revista Proceso en 1985, la retoma el periódico Sin Embargo, y aquí lo que nos deja claro también es que el combate a la corrupción también es una mentira. Es selectivo. Y muy selectivo porque, por ejemplo, ves cuando salen a acusar a Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, Andrés Manuel lo defiende. Salinas Pliego ha sido una persona que ha estado vinculada desde que compra desde la compra de televisión, de Televisión Azteca, que era el Instituto Mexicano de la Televisión, y le acreditan y le demuestran que a través de unos fondos que habían pasado por Panamá, Raúl Salinas de Gortari le manda dinero a Salinas Pliego para comprar la televisora. Y esos temas de Salinas Pliego, bueno, ya lo nombraron creo que hasta en sus discursos lo ha dicho López Obrador, sí, en algunos momentos que fue candidato, de su larga historia de candidato, ¿no? Pero ahora, es que era la mafia del poder mientras no estaban con él. Mientras no era su mafia. Mientras no era su mafia. Y el tema aquí, que es lo verdaderamente grave, es que todo el dinero que le está mandando a los adultos mayores y a buena parte de la gente, lo está haciendo a través de Banco Azteca. En Banco Azteca, cuando tú llegas a cobrar tu dinero, te dicen, oiga, tenemos esa tele en abonos chiquitos, con lo que le depositan aquí, le pellizcamos un poquito y esa tele le cuesta 3,600 pesos, cuando en realidad la tele te va a costar 8,000 pesos, ¿no? Al final del día. O te dicen, mire, esa tarjeta que le dieron a usted no retiene el dinero, ábrase usted una cuenta. Claro. Banco Azteca. Ajá, abre usted una cuenta y la transferimos, así. Exacto. Para que usted no pierda el dinero. Que usted no pierda el dinero. Bueno, exacto. Eso me lo han dicho a mí. Claro. ¿No? Yo que soy viejito. Tú que eres viejito, te lo han ofrecido. En ese grado de magnanimidad del Banco Azteca te ha ofrecido para que no te lesione tu economía. Efectivamente. Entonces dices, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y ya pasaron 9 meses y hoy se publica una encuesta muy interesante del periódico El Financiero, donde dice que los estados donde mayor apoyo tiene Andrés Manuel López Obrador, pues son prácticamente todos los del país, ¿no? Sin embargo, hablan de 3 gobernadores, Yucatán, Sinaloa y Sonora, que son los mejores evaluados por los ciudadanos, y lo puedes entender porque realmente son gobernadores jóvenes, ¿no? Pavlovich.
No, Pablo va en su tercer año de gobierno, ¿no? Está caso. bien evaluada. Fíjate, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuenta con el mayor apoyo popular en su estado natal, obviamente, Tabasco, donde alcanza el 86% de aprobación y apenas el 13% de desaprobación. Los tabasqueños siguen pensando que les va a ir muy bien con los bonos, con la refinería, ¿no? Con el tren. Y con el tren. Por cierto, le estaban protestando los transportistas que no les pagan. Allá en Dos Bocas, En Dos Bocas. los camiones de volteo, hubo un problema ayer. Terrible, ¿no? Le siguen estados de Nayarit y Oaxaca, donde el mandatario goza de una aprobación del 84 al 81%. Imagínense ustedes eso. En contraste, el presidente encuentra el mayor rechazo a su gobierno en la Ciudad de México y en Guanajuato, donde se le aprueba entre el 50 y el 48% de los entrevistados y la desaprobación ha llegado hasta el 49 y 47% respectivamente en esas dos entidades, ¿no? Luego habla de el presidente registra un nivel de aprobación promedio de 69% en 32 entidades, con una desaprobación promedio de 28%. Veracruz aparece en cuarto lugar de la popularidad presidencial con 79%, seguido por Tlaxcala con 77%. Y tú te preguntas, en Tabasco se ha disparado el secuestro, el homicidio, todo lo demás. En Guanajuato también está en Casa del Diablo. En Veracruz, ni hablemos del tema Veracruz, ¿no? Pero yo creo que esas mediciones, Paco, sí, no importa, pero esas mediciones, como sean esas mediciones, lo que están reflejando es la pirotecnia política. Pero la realidad es otra, la estamos viendo el presupuesto, nada más. Estamos viendo el presupuesto, por ejemplo. Todavía no hemos visto los impactos en el empleo que van a salir pronto. No estamos viendo la precarización que vivimos los que trabajamos, ¿no? Lo que ganabas antes ahora ya no te sirve. No, igual. Pero además hay mucha gente que gana salario mínimo, aunque digan, no, es que nadie gana salario mínimo. Claro que hay gente que gana salario mínimo porque no le queda más remedio. Claro. Entonces, ¿qué haces con 102 pesos? Que dice él que son en sus spots 16%, sí, qué bueno que sea el 16%, pero si fueran 10,000 pesos de base del salario, qué bueno, ¿no? Pero son 100 pesos, eran 88, 16% de 88, ¿cuántos son 16 pesos para dos camiones urbanos de aquí de Mérida? No te da para otra cosa, ¿no? Entonces todo es pura construcción mediática, la publicidad, y eso es lo que da esos datos de popularidad, pero la popularidad no sirve para gobernar necesariamente. Sirve para sostener el gobierno, pero no sirve para gobernar, para la acción de gobierno, ¿no? Uno de los errores de Vicente Fox se pueden quedar 1000 años, pero están gobernados mal. ¿Qué es lo que va a pasar? En un año estamos viendo los problemas que hay. Sus propios programas estrella están sufriendo recortes. Latrocinios y corrupción. Una preocupación, Freddy, no hay oposición, pero algo que ha terminado de matar porque hay la percepción de que el gobierno que está es de izquierda. No hay izquierda en México. No. Pero además eso es un invento, no ha funcionado. Yo sé, pero no hay izquierda en México. Y los pocos de izquierda que decidieron meterse. No hay partido que represente la izquierda en México. No hay partido que represente la izquierda porque todos han sido cooptados, absorbidos por este sistema político que tenemos en este país. Desgraciadamente, ese sistema político, sin darle paternalidad a ningún partido ni grupo, es un sistema en el que la gente pierde la conciencia y justamente por eso estamos recibiendo esos datos de la popularidad, porque no le importa no le importa la gobernanza, no le importa lo que estén haciendo, nada más cosas así de que, es que el señor es bueno, el señor está guapo, el señor, pues no, ¿qué decían de Peña Nieto? No, claro. No, ¿qué decían de Peña Nieto? No le gritaban, oye, Peña, hazme un hijo, no sé qué tantas cosas. Bueno. Eran cosas que se prefabricaban inclusive para generar esos datos esos datos que sí tienes, que tú sí tienes, ¿no? Creo que hemos llegado a temas muy les platicaba yo que el año pasado tuve que viajar a Cuba por cuestiones de trabajo más de 10 veces. Y normalmente mis permanencias en La Habana eran de 4 a 7 días, de una semana, promedio. Y cuando vas de turista es muy cómodo, ¿no? Y es muy padre. Pero cuando te quedas a vivir con esa gente, ya convives el día a día y todo lo demás. Yo recuerdo que un señor ya grande, un hombre de 68 de años, que Francisco se llama, que era el que luego me llevaba para todos lados a mí y a mi esposa, me comentaba, Paco, me dices que aquí en Cuba, dice, lo que ha sido un éxito es que nos han enseñado a cómo nos robamos los cubanos entre nosotros mismos. Le decía yo, espérate, Francisquito, le dije, eso en Cuba
Sí, Paco, me dice, porque te da el gobierno una cosa para que vendas y te la dice, estos chicos lo vas a vender $3.50, $1.50 para ti y $2 para el Estado. Y lo vendemos en $5, claro, porque no nos alcanza. Y le dije, bueno, pero ustedes tienen la ventaja, le dije, de que se roban entre ustedes. En México tenemos un gobierno que nos ha provocado ser cómplices. Y nos ha cooptado a todos y todos somos cómplices de todo. Porque mientras todos recibamos un poco de todo, le dije, pues todos estamos tranquilos. Ustedes están molestos del gobierno porque hacen que se roben a ustedes. A nosotros nos roban en México por el gobierno, pero además nos hacen cómplices de lo que hacen. Entonces, yo no sé qué sea peor. Ahora, lo que sí tengo muy claro es que el nivel de vida que tienen los cubanos, por favor, eso es algo verdaderamente dantesco. Que te vengan a contar de que las instituciones médicas son maravillosas. Sí, si las hubiese. Hay médicos que son muy capaces y que tienen mucho conocimiento, pero no tienen instituciones médicas sólidas con equipamiento. Bueno, ya al día de hoy te están dando determinadas horas en las que no tienes luz. Te dan determinados vales para gasolina para que te duren por una semana. La despensa que te reparte el gobierno tienen 4 pechugas de pollo, 4 patitas, 3 zanahorias, 2 papas, un boñato y y dices tú, bueno, de veras, y ves la diferencia porque sí te encuentras en La Habana gente que tiene sus Mercedes-Benz y sus Audis BMW y que ves y dices, bueno. Son funcionarios de gobierno. Y son funcionarios de gobierno. Entonces, la precarización de la sociedad es la cima a la que ha logrado 60 años de revolución. Entonces, hay quienes dicen, oye, chicos, es que esto no funciona. Pues no funciona. Claro. No funciona. Y no hemos encontrado todavía en América Latina alguien que no tenga la visión de ser gobierno para eso. Todo el mundo te habla, Chávez te decía, no, va a Venezuela, todo para los venezolanos. Un poco efímero el tema de Pepe Mujica, ¿no? Pero no dejó escuela en Uruguay. No dejó escuela. ¿Por qué? Porque no era un hombre que se enriqueciera. Tú te enteras de lo que tiene Fidel Castro, las islas privadas y la cantidad de dinero de la familia y te asustas, te enteras lo que tienen los en Nicaragua, Daniel Ortega y su familia, y te asustas, te enteras lo que llegó a tener Fujimori, lo que llegó a tener Alan García, y dices tú, bueno, pero en realidad... Esas eran las izquierdas, no te olvides. Exacto. Esas eran llamadas izquierdas, las que se llamaron izquierdas, bueno, o autollamaron izquierdas. Odebrecht nace y se compone de un grupo de personas que apoyaban a los gobiernos de izquierda, ¿no? A Lula da Silva en particular. Y ve todo lo que se ha convertido Odebrecht. Hay una serie ya que se llama El Mecanismo. Los reyes de la corrupción, porque eran los que financiaban al mecanismo Tienen una reunión en la que se juntan todos esos que tienen el mecanismo Alca. de Río, o no sé qué rollo. Ajá. Alca. No, me acuerdo que le dicen, tiene una manera particular el mecanismo de Río, y van y se reúnen todos ahí y todo el show. Y te das cuenta, cuando los escuchas, que los privilegiados son exactamente ellos. Y dices tú, bueno, y los pueblos depauperados, violentados. En Nicaragua la semana pasada hubo una violenta represión que no se publica, que no sale a ningún lado, porque no hay medios que lo hagan autónomos. Ya no hay medios autónomos en estos países, ¿no? Vamos a ver cómo nos va acá con el presupuesto. Yo creo que viene la pauperización que comenta acá Freddy. Sí, pero hay que estar atentos, revisar muy bien todo lo que va a pasar. La cifra, ¿A dónde va a ir el dinero? El problema, ya el problema es que las cifras, cada vez los institutos autónomos que manejan cifras los están cooptando también, minimizando para que no haya cifras independientes, ¿no? Pero bueno, pues Paco. Pues, ¿cómo andamos en tiempo, José? Ya no. Estuvo hace rato. Ya no hay. Nos acabó. Bueno, es más, han apagado los micrófonos. Pase usted buenas tardes y un buen fin de semana. Freddy, Raúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.